Nunca que en lo que hemos revisado de los archivos del Colegio Mexicano de Reumatología se ha dedicado una sesión mensual, a que escuchemos lo que pasa en la vida de un paciente, de los muchos que nosotros atendemos y tratamos de manera cotidiana. Y no ha habido tampoco el antecedente de que sea precisamente un paciente quien se dirija hacia los colegiados, hacia los especialistas que de alguna manera se dedican a atender estos padecimientos y estas enfermedades. En este contexto hemos precisamente destinado esta sesión virtual transmitida desde la casa matriz de farmacias especializadas, a las que les agradecemos infinito la gentileza y cortesía de permitirnos no solo conocer sus brillantes y resplandecientes instalaciones, equipadas con lo máximo de la tecnología, sino también el que nos hayan dado la oportunidad de transmitir esta sesión virtual para todos. Y bueno, en este contexto retomo el punto. Hemos invitado al psicoterapeuta Merlin Don Croissant, quien aparte de todo es músico y portador de artritis reumatoide desde 1995. Más allá de sus capacidades académicas y en el arte musical, él va en esta ocasión a dirigirse hacia todos nosotros para hacer patente lo que en el caso de los pacientes sucede cuando se le da en primera instancia el diagnóstico, todo lo que sucede en ese momento y lo que pasa en las siguientes semanas, meses y años, con todas sus luces y sombras, sus inquietudes, pues sus momentos en donde hay momentos de satisfacción y momentos de enorme tristeza y dolor, y con sus muy particulares momentos en el encuentro médico-paciente que no dejan de tener también enormes contrastes. No entretengo más la sesión y le cedo la palabra al psicoterapeuta Merlin Don Croissant para que él desarrolle precisamente esta ponencia del impacto psicoemocional en el paciente cuando se le da el diagnóstico de padecer una artropatía crónica. Bienvenido y muchas gracias de antemano, Merlin. Buenas noches y agradezco al presidente Eduardo Barreira Mercado el haberme tomado en cuenta con el doctor Píndaro Martínez para este espacio. Agradezco a todo el colegio, a todo el equipo administrativo para venir yo a expresarme como paciente reumático, específicamente con artritis reumatoide, y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí porque más allá de mis capacidades profesionales vengo a hablar como paciente, como humano, como persona que me afecta esta enfermedad, pero también hablando por las familias, hablando en un lenguaje cordial para los reumatólogos en cómo vivimos de este lado y también lo que esta conferencia les pueda o esta humilde experiencia aportar para ayudarnos en un mejor tratamiento. Antes de currículums, creo que el mayor currículum que traigo son mis cirugías, mis deformaciones. Entonces quiero presentar, por ejemplo, mi mano derecha, que tiene una subluxación en el área metacarpofalángica, la cual fue operada ya en los nudillos. Es una cirugía muy difícil, muy dolorosa, lleva mucho tiempo recuperarse. Estoy operado casi de todos los dedos en relación a tejido blando, en dedo en gatillo. Tengo operados también los tendones superficiales de casi todas las manos porque se abultaron. Tengo una tenosinobectomía de mano izquierda. También hubo que reparar un tendón, entonces tengo limitada un poco la movilidad. Sumando que tengo un reemplazo total de cadera derecha y tengo un reemplazo total de rodilla izquierda, sin dejar de mencionar pues las limitaciones que ha dejado las secuelas de la artritis en hombros, en codos. Sin embargo, gozo de un estupendo movimiento corporal, de una estupenda salud, de un buen balance, y también ese es otro lado que vengo a platicar yo como paciente. Bueno, aquí está mi currículum: músico, compositor, tengo varias especialidades en psicoterapia, tengo un posgrado en Nueva York en psicoterapia corporal y continúo mis estudios profesionales aquí en México. Bien,
El tema es el impacto psicoemocional en el paciente ante el diagnóstico de artropatía crónica. Y yo les invito a quedarse porque va a ser un tema rico también, lleno de experiencias, van a haber pasajes humanos y reflexivos dentro de lo que vivimos. Y en este respeto y esta honra que hoy tengo la oportunidad de representar a muchos pacientes como amigos ya fallecidos o amigos ya en complicaciones muy serias, pues lo hago desde la parte más humana y los invito a quedarse para que escuchen y nos ayuden a diagnosticarnos mejor, a atendernos mejor, porque definitivamente la relación médico-paciente y sobre todo nuestro mejor aliado como pacientes pues son ustedes los reumatólogos, reumatólogas, a los cuales honro, respeto y admiro también. Bien, pues este es un testimonial de una persona con enfermedad reumática y por ahí empiezo. No me gusta como paciente que me digan enfermo reumático o enfermo de artritis porque no es un contexto humanista. Yo como paciente prefiero que me digan paciente reumático o que me digan persona con enfermedad reumática, porque la connotación enfermo reumático tiene un prejuicio, puede tener un pensamiento inductivo que ya de alguna manera va a desbalancear el derecho humano en la consulta. Nos pueden ya inclusive recibir con esa connotación. Entonces, empezar por ahí. Somos personas que padecemos una enfermedad reumática. Y bien dice aquí Enrique Yardiel Poncela, un dicho que dice que la experiencia es una enfermedad que no se contagia, y los quiero hoy contagiar más de experiencia que de enfermedad. ¿Qué trataremos en esta conferencia? Veremos el impacto psicoemocional del paciente ante el diagnóstico, cómo reaccionamos y cómo reacciona nuestra familia, y por qué buscamos la medicina alternativa. Este tema es central porque ahorita hay un mundo muy amplio, de ofertas muy amplias que nos ponen en peligro a los pacientes reumáticos, y con gusto daré algunas opiniones que les puedan favorecer a sus pacientes para que se adhieran al tratamiento que los reumatólogos nos brindan. Las grandes dificultades con las que vivimos, la deformación de manos, de hombros, caderas y rodillas, y otros dos temas centrales van a ser el encuentro humano dentro del consultorio y los tips que agradecemos los pacientes tengan para con nosotros. Bien, el impacto psicoemocional ante el diagnóstico es fuertísimo, como vemos en la lámina. Si se observa bien la fotografía, es una persona que no tiene mayores lesiones, pero que empieza con algún dolor o alguna inflamación. Pero cuando el impacto ante, a veces con frialdad, de que tenemos una enfermedad reumática, nos compromete la claridad de razonamiento, porque para empezar no entendemos lo que es enfermedad reumática, no sabemos ni cuántas son ni cuáles hay, y eso ya desconcierta la claridad de razonamiento. Otra, nos da miedo, nos da incertidumbre de lo que pueda generar tanto el dolor como el diagnóstico. Sobre todo una persona como la que vemos en la foto, a veces no todos los médicos, porque aquí quiero ser objetivo, hay médicos muy bellos de corazón, muy humanistas, muy científicos, pero a veces hay errores médicos donde nos asustan a los pacientes y van de la teoría del libro a nosotros, a decirnos que nos vamos a deformar en 1 año, en 3 años. A mí en lo particular, cuando me atendió la primera vez un doctor hace 18 años, me dijo que yo iba a estar en 1 año deformado y ya iba a estar en silla de ruedas. Fue un diagnóstico muy fuerte para mí, para mi familia, generó mucho desorden en la casa, económico, afectivo, preocupación, angustia. Y bueno, han pasado 18 años y no solo sigo de pie, sino que hago todavía muchas más cosas. La otra es que es tan fuerte que el impacto, que sí perdemos el aquí y el ahora. De repente estamos escuchando palabras a veces con frialdad, sin que el médico nos mire a los ojos, o está escribiendo y tomando nota y pierde contacto humano con nosotros en un momento tan delicado, y salimos desconcertados del consultorio, del hospital o en la institución, porque nos vamos hacia el futuro preguntándonos qué nos va a pasar o hasta dónde va a llegar esa enfermedad. Y es una enfermedad tan compleja que algunos pacientes, yo me tardé 1 año en llegar a un buen tratamiento en reumatología, pero conozco gente que se ha tardado 3 o 5 años, y es penoso ver cómo a veces el mismo médico nos puede rebotar del tratamiento médico
cuando el diagnóstico es demasiado agresivo o fuerte para nuestra psique, nuestra familia, y entonces nos vamos a áreas alternativas u otras cosas y empezamos a condenar las batas blancas y empezamos a dejar de creer. Por eso es muy importante a la hora de dar un diagnóstico, al final voy a dar algunos tips que nos ayudan a los pacientes, como tener esta cordialidad, esta veracidad, que nos invite a quedarnos en un tratamiento reumatológico. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Ahí vemos que la emoción la vemos como sentimiento, algo que se mueve, y el movimiento tiene lugar en el cuerpo. Sabemos que el cerebro registra todo, pero yo como paciente ante un diagnóstico tan fuerte, pues yo el miedo no sé si lo siento en la mente o en el cuerpo o qué dice la medicina. Lo único que yo sé es que en todo mi cuerpo yo siento soledad, siento miedo, siento frustración, y depende mucho la calidad del diagnóstico como la información que recibimos como pacientes. Si nosotros estamos ignorantes de qué tenemos, nos da más miedo y más inseguridad. Por lo tanto, yo lo que he padecido durante, bueno, por lo menos los primeros 3 años, que fueron muy duros, padecí mucha alteración emocional, se compromete nuestra vida social, empiezan las recaídas y los dolores, por lo tanto perdemos dinero, perdemos trabajo, tenemos planeado ir al cine, al teatro, entonces ya no podemos porque nos duele el tobillo, la rodilla, nos tenemos que quedar en casa. Y toda nuestra personalidad ante el trabajo y la familia se ve dañada. Una anécdota de un amigo, Jorge Morales, en paz descanse, él murió muy complicado de artritis reumatoide, bueno, si no de la artritis, sí de las secuencias o las secuelas o la complicación orgánica que tuvo en la fase terminal, pero él decía que cuando inició con la enfermedad, él agarraba las hojas del banco y se iba leyendo muy despacito, caminando muy suavecito de un lugar a otro, porque el dolor era intolerable y él no quería que lo despidieran, pero llegó un momento que estuvo tan fuerte que acabó pues por perder el trabajo, ¿no? Entonces esto es como para que vean que a veces los pacientes empezamos a generar mañas para fluir en la casa, con la pareja, en sociedad. A veces es difícil pedir ayuda, y yo recuerdo en mis primeros años siempre ayuda para el taxi, ayuda para subirme al carro, ayuda para subirme a algún lugar, ayuda para llegar a la fiesta. El entorno social, si nosotros no comprendemos el diagnóstico, menos los de afuera, pues nos dicen flojos, nos dicen que estamos exagerando, sobre todo la enfermedad reumática, que es tan increíble que a veces no podemos abrir una lata de mayonesa, y entonces empieza una serie de agresiones que complican más las preocupaciones sobre nuestra enfermedad. Aquí vemos a Augusto Renoir, el impresionista que pintó desde el dolor, y pues sí, hay gente que hacemos obras de arte desde la artritis, desde la espondiloartropatía, desde el lupus, desde la osteoartrosis, aún con síndromes, trabajamos aún con los dedos negros de síndrome de Felty, y así hacemos nuestra vida, pero es muy difícil, y por eso es importante buscar la sensibilización médica y tener médicos más cordiales, más humanos, más abiertos a la realidad del paciente. ¿Por qué? Porque yo como paciente lo que necesito de mi reumatólogo es que el espacio sea humano en la consulta, y así debe ser siempre. Antes de ser médico-paciente somos humanos, y en esa medida de contacto humano yo me adhiero más a mi tratamiento. Pero regresando al tema, vemos el tema del dolor. Yo hasta la fecha sigo con dolor, aunque estoy controlado, pero el dolor es de por vida, el dolor es constante y es un reto vivir así. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea de vida de un paciente reumático es superar la adversidad todos los días, al tender la cama, al manejar el carro, al salir, al usar la computadora. Se vuelve un reto de vida que, si el paciente lo toma positivamente, va a salir adelante, va a aprender muchas cosas, pero si se tira al desastre, entonces van a pasar muchas cosas negativas también. Nuestro reto como pacientes reumáticos es movernos. A mí lo que siempre me ha ayudado como persona con artritis es moverme. Sin embargo, vienen connotaciones sociales sobre la discapacidad del dolor. Aquí tenemos esta maravillosa mujer, Alison Lapper, que tiene esta enfermedad por talidomida, y
Y hay que diferenciar que la discapacidad sin dolor sí permite desempeño de muchas cosas, pero cuando estamos discapacitados, los pacientes reumáticos, nosotros no podemos ser a veces héroes sociales o televisivos o deportivos en actividades, porque nosotros no tenemos a veces discapacidad con dolor, o si no estamos discapacitados tenemos dolores muy agudos o incapacitantes. Entonces sí hay que diferenciar mucho esto. Yo quisiera contarles, en una ocasión me subí al metro, por allá en 1997, muy complicado con la enfermedad, y me tocó entrar a un vagón que estaba lleno de mujeres, y yo traía un cuadro impresionante de inflamación, dolor en las piernas, los tobillos, casi iba llorando, iba agotadísimo, me urgía llegar a la casa, me sentía muy mal con la artritis, y fue muy curioso que entró una señora embarazada, y yo era el único varón que estaba ocupando el asiento donde ella se podía sentar, y pues con todo y dolor se lo tuve que ceder porque todas las señoras me estaban mirando con ojos de mucha violencia, y ahí aprendí que nuestra enfermedad también es silenciosa, que es una sociedad difícil si no traemos un brazo roto o unas muletas y que no se nos cree, porque yo en ese vagón de tren yo hubiera dicho tengo una enfermedad reumática, estoy completamente inflamado, pero no podía hacerlo frente a una señora embarazada de 8 meses, pues le cedí la silla y terminé mi recorrido en ese viaje. Llegué a casa, tuve que llorar mucho tiempo, pero esas son las dificultades sociales que enfrentamos los pacientes reumáticos. Pacientes reumáticos que tenemos carro, pero muchos tantos amigos míos que no lo tienen, que están en metro, en pecero, los tiran, los empujan. Súbanse un día al Metrobús en Insurgentes a la 1 de la tarde o 2 y no hay forma de fluir con tanto cuerpo moviéndose para un paciente tan vulnerable. Por lo tanto, estas experiencias, como vemos en la lámina, puede también provocarnos alta vulnerabilidad emocional, mental, y la enfermedad reumática también nos puede llevar a heridas históricas de la infancia, de la adolescencia, y eso se complica más porque además de que tengo una enfermedad reumática, resulta que recuerdo el abuso sexual infantil, o la golpiza, o el abandono, o la soledad, y entonces nuestros síntomas se hacen más exacerbados, la enfermedad se complica más y necesitamos que tanto el apoyo reumatológico, pero como el apoyo psicológico, el apoyo humanista, el apoyo de grupo para las familias, porque se nos mueve toda la historia personal. Nuestra familia entra en culpa, entra en rabia, entra en enojo, a veces nuestra familia también nos puede condenar. La enfermedad reumática es corporal, como lo dice el párrafo de abajo. Nuestro cuerpo es nuestra realidad, y todo lo que experimentamos lo experimentamos en él. Pero la enfermedad reumática es corporal. ¿Y qué quiero decir con esto? A mí me ha tocado, no con mi médico, pero sí en otras áreas médicas, tildarnos de que inventamos o exageramos o que todo está en tu mente, cuando una enfermedad reumática lejos está de ser mental. Si yo vuelvo a mostrar la subluxación que traigo en la mano, no la tengo en la mente, la tengo en la mano. No es una enfermedad mental, la enfermedad reumática es corporal. El compromiso corporal es enorme ante la sexualidad, el erotismo, el placer, pero sí hay que acabar con este autoritarismo médico que señala, castiga, que nos reprime, que no nos da un margen de entendimiento o de ser entendidos. Nuestro cuerpo día a día, sí, para la gente que llegué yo en algún momento a perder muchas habilidades, ahorita perdí algunas, pero sin embargo el ser tan necio, el moverme tanto me mantiene haciendo cosas a veces atrevidas, pero perdemos movilidad. Decía Jorge Morales antes de morir, decía, todo es muerte en mi vida, se muere mi codo, se muere mi muñeca, se mueren mis dedos. Jorge tenía una manita, de esas con las que uno se rasca la espalda de plástico, y todo lo jalaba con su manita porque los hombros no le daban, y giraba el tronco para poder alcanzar el control de la tele, el teléfono, y pese a que ya estaba confinado en su cuarto, muy dañado, él hablaba programas de radio y hacía actividades sociales, y había quien le depositaba dinero por su actividad social en el radio, y pese a su discapacidad logró vivir con su hijo 1 año solos, donde se coordinó con él, y nos deja Jorge un gran ejemplo de que una persona con enfermedad reumática que pierde sus habilidades tiene mucho que hacer y puede hacer muchísimo,
Por eso el apoyo que necesitamos multifactorial, multidisciplinario y sobre todo un apoyo integral a los pacientes reumáticos. Tenemos que comprender que no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Los pacientes reumáticos tratamos el cuerpo desde el dolor. Nuestro cuerpo no es un objeto, toda nuestra experiencia está en ella. Bien, la reacción ante el diagnóstico, pues de alguna manera lo dije, hay algunas preguntas que luego nos hacemos. ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi salud? ¿Qué harán por mí los medicamentos? Si estoy con el reumatólogo adecuado, ¿qué va a pasar con mi vida? Y eso, si uno llega al reumatólogo o reumatóloga, porque uno puede llegar a cualquier otra barbaridad de médico, menos al indicado. ¿Qué le va a pasar a mi vida sexual? Si voy a tener dinero para pagar medicinas, consultas, cirugías, si mis hijos se van a enfermar o no. Si es congénita la enfermedad, si voy a perder mi trabajo y mis proyectos, si me voy a deformar y me voy a morir. Es muy complejo el impacto, como ven, cubre áreas psicológicas, emocionales, corporales, mentales y espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque hay gente que también se va a la religión a raíz del diagnóstico. Y en la religión puede haber peligros, donde quizás le digan, no, pues tú no tienes artritis, ni lupus, ni espondilotropatía, y entonces vas a empeorar o el paciente puede empeorar. Otra cosa que es difícil para nosotros, los medicamentos, la toxicidad es muy fuerte. Tenemos, bueno, los sintomáticos allá arribita, ¿no? Como el araba, el aralén, que nos ayudan, pero que no dejan de tener un impacto gástrico. Y a veces yo como paciente no me siento entendido con el metotrexate, ¿no? A veces recetan metotrexate de 8 o 10 pastillas y a veces 2 por día, 3 por día. Entonces yo veo que los reumatólogos hacen un gran esfuerzo en diagnosticarnos, pero hay otros reumatólogos que no. Y tomarse 8 pastillas de un jalón es una brutalidad, con todo respeto, porque nos genera vómito, náusea. Al otro día uno no puede trabajar, a veces da sueño. Seguramente afectará algo neuronal, no lo sé. Pero es muy difícil también vivir con la toxicidad del medicamento. No tenemos las opciones de los biológicos, que si bien frenan las enfermedades, pues no nos ayudan a los pacientes porque son carísimos y a veces ni los conocemos. Yo sí los conozco, pero mucha gente no los conoce, no sabe que existen. Pero los precios de los biológicos todavía son una barbaridad. A menos que tengamos seguro o por ahí le hagamos alguna trampa al seguro de gastos médicos mayores. Sin embargo, los biológicos sí nos ayudan ante la gastritis, porque de alguna manera baja la toxicidad, pues nos inyectamos una vez al mes y pues eso es como más cordial. Los modificadores de la enfermedad, pues que también ahí están, pero yo como paciente, lo que yo más honro de un reumatólogo o reumatóloga es la maestría que tiene en medicamentarme. Es la maestría y el toque que tiene a través de los estudios de laboratorio, de su experiencia, de observarme, de auscultarme, que me medique bien. Porque también yo como paciente los primeros años fui medicamentado de muchas formas, con metotrexate, sin metotrexate, con araba, con arana, hasta que yo llegué con mi médico, que es con el que he estado estable hasta estos años. Pero sí es difícil como paciente vivir la diferencia de criterios en diagnóstico, nos confunde todavía más y más cuando son tan tóxicos estos medicamentos. Yo quisiera pedirle a los reumatólogos que también concienticen a sus pacientes, porque yo he tenido y conozco mucha gente que se toma el metotrexate con cerveza y no entienden las dimensiones de lo que el metotrexate le puede hacer al organismo y los días que dura depositado ahí. De veras, créanme que de este lado los pacientes hacemos una serie de locuras tremendas cuando no comprendemos bien qué estamos haciendo. ¿Por qué buscamos en estas locuras a la medicina alternativa? Tenemos una ventaja y un problema social hoy en día. Tenemos un boom espiritual muy fuerte en México desde los años 60 y ahorita más que nunca la medicina está amenazada por los grupos liberales espirituales. Hay mucho celo a las industrias farmacéuticas, a los médicos, y entonces tenemos el problema de que, como yo lo vivo como paciente, también un poco como profesional, pero más como paciente, es este problema de la pseudociencia y este problema de la pseudopsicoterapia o pseudoespiritualidad o pseudocreencia. ¿Y qué nos pasa a los pacientes reumáticos? Si somos rebotados por el reumatólogo en un mal tratamiento,
pues yo me voy a la medicina alternativa y yo me voy a ir a meter glucosamina y un montón de cosas que yo creo me van a ayudar, me van a curar o me van a enderezar la mano. Y para mí es muy simpático, a veces ya no agresivo, que hay gente que ve la luxación de mi mano y me dicen que tome glucosamina para que se me enderecen los nudillos. Y yo me río a estos 18 años de decir, wow, qué ignorancia, o sea, jamás se va a enderezar esto con nada más que con ortopedia y prótesis, porque no hay de otra. Hay una desinformación tremenda ahorita. Entonces, ¿por qué buscamos la medicina alternativa? Porque el médico me da un diagnóstico con grosería, con indiferencia, con frialdad, porque nos hacen esperar muchas horas, 1 hora, 2 horas en el consultorio, porque si no tenemos seguro, entonces ir al reumatólogo particular, reumatóloga es caro, por los estudios, y nos es más fácil irnos a todas estas opciones que ven ahí en pantalla y que suenan muy atractivas. Realmente, si vemos lo mágico, no voy a desacreditar nada de lo que hay aquí, quiero ser objetivo, no voy a desacreditar magnetoterapia, aromaterapia, cromoterapia, masoterapia, reflexoterapia, etcétera, váyanlo leyendo, pero tampoco lo voy a probar porque no es lo que a los pacientes reumáticos nos trata. Necesitamos que nos ayuden a entender a los pacientes que nuestra enfermedad es de alta especialidad médica y en esa alta especialidad solamente el reumatólogo es el que conduce mi enfermedad. A mí como paciente me ha costado muchos años entender eso, y esto que ven aquí en pantalla, si un paciente tiene una base médica, científica, humanista, bueno, ya que haga todo lo que él quiera, pero que se mantenga en su tratamiento médico-científico, que se mantenga en sus estudios de laboratorio, porque estas cosas mágicas solamente nos ponen en peligro y regresamos peor al tratamiento. Las ofertas y las terapias, sí, tenemos una crueldad televisiva, para no decir marcas, con glucosamina, con Droitin y demás, que esta crueldad de que vemos comerciales de que a una persona de edad mayor se le quita la artritis porque lo tomó, es una crueldad porque genera expectativas en los pacientes, que a mí no me gusta ver esos comerciales porque no es real, son comerciales engañosos, la gente se pone en riesgo con inmunoterapia y vacunas, injertoterapia, apiterapia, yo también hice apiterapia en algún momento a ver si mejoraba, biología celular, acupuntura, homeopatía y todo lo que podamos inventar que suene atractivo para un paciente, ahí vamos a ir los pacientes. ¿Por qué? Porque no estamos en un razonamiento analítico, estamos con miedo, con angustia, la familia no sabe qué hacer, todo el mundo con buena intención se acerca, pero para que leamos la Biblia, para que perdonemos a nuestros padres. A mí me decían que yo tenía un demonio en las articulaciones, que tenía que hacerme una limpia. Entonces los primeros años fue un horror vivir tan confundido a través del diagnóstico. La artropatía en las manos. Bueno, las manos son la madre de la herramienta del ser humano, desde ahí construimos, se conectan con el corazón a través de los brazos y se convierten en todo aquello que a través de nuestros dedos construimos. Para mí es muy difícil vivir con la subluxación, aunque estoy acostumbrado, porque las manos, como decía, bueno, también son una manifestación de mi interior. Yo soy guitarrista, como dijo el doctor Barreira, soy licenciado en música, composición y guitarra. Mis manos no dejan de crear, pero es muy incómodo tocar mi guitarra, y a veces también algo que como paciente no me gusta de los médicos, incluyendo ortopedistas o rehabilitadores, es que me dicen que yo quiero tener mi mano enderezada por vanidad o por autoestima. Créanme que estamos muy lejos de eso los pacientes que tenemos deformaciones. Queremos tener nuestra mano derecha, nuestra rodilla, nuestra cadera derecha solamente por sentir funcionalidad y comodidad. No tiene nada que ver con la vanidad. Y si tiene que ver con la vanidad es la que sufrimos todos los días, porque si hablamos de equidad de género, pues las mujeres con deformación articular no les queda bien la ropa, caminan chueco, no se ven bien, y en un país machista donde la mujer tiene que lucir bien para el varón, la mujer no luce su feminidad. Y los varones, ¿qué nos pasa? Pues que como nos dan recaídas, nos dan depresiones, perdemos el trabajo, dependemos de las mujeres, y también tenemos que trabajar el machismo en nuestra casa, dejando recibir de nuestra familia que nos mantengan, que nos ayuden, que nos apoyen. Ayudarle al paciente a entender que su enfermedad es una oportunidad de crecimiento también, pero la equidad de género también nos pega mucho a los pacientes reumáticos, tanto hombres como mujeres, y yo me atrevería a decir un poco más a las mujeres,
que a nosotros los varones, ¿no? Hay un video que quiero mostrarles unos segundos, si me permiten. Este video, aquí con apoyo técnico, se los narro en lo que lo preparan. Yo quiero que vean este video no por venderles mi música, sino por dejar un antecedente de lo que es un paciente balanceado con un buen tratamiento de reumatología, un paciente balanceado con un tratamiento en ortopedia, en rehabilitación, un paciente que lleva un buen manejo psicológico, emocional, psicoterapéutico, y esto es parte de lo que yo he logrado. Bien, bueno, eso es lo que podemos hacer los pacientes y podemos hacer muchas cosas más con un buen balance en los tratamientos para reumatología. Se darán cuenta que para mí en lo particular no ha sido fácil recorrer este camino y aunque tengo un currículum muy amplio y un éxito profesional, aún así yo en 1995 perdí mi trabajo, perdí mi carrera. Fui un artista yo famoso en los 90s, vengo de familia artística famosa aquí en México, tuve una carrera importante en México y en Latinoamérica, con el grupo con el que tocaba, también trabajé con Joaquín Sabina, también con Rod Stewart, trabajé con artistas muy importantes, pero quiero decirles que el primer síntoma que yo tuve fue en el Palacio de los Deportes, en un lleno total de 22,000, 30,000 personas, ya no me acuerdo, en un concierto donde se me inflamó el dedo índice de la mano derecha y fue una noche terrible porque toqué muy adolorido. Los siguientes meses las giras, las desveladas, los aeropuertos, los hoteles, las malpasadas nocturnas, salir muy temprano de un aeropuerto al otro, acabaron por llevarme a un extremo en la artritis reumatoide donde perdí yo mi trabajo. He podido recuperarme estos 18 años, pero ahorita estoy aquí más como paciente, como humano, en la voz de todos los que padecemos esta enfermedad de las familias. Y hubo quien me decía que para esta conferencia me luciera como un paciente especial y la verdad es que no lo voy a hacer porque no lo soy. Soy un paciente común y corriente y quiero que así me vean porque sería injusto que este espacio yo lo desaprovechara en voz de todos los que sufrimos tanto dolor, muerte, toxicidad, tanta frustración y pérdidas a veces materiales y emocionales. Bien. Vemos que las manos son esenciales, ya vimos el ejemplo. La artropatía en hombros también es muy incómodo, yo tengo lesionados mis dos hombros y me acuerdo cuando se me congeló el hombro derecho, pues no me podía peinar, no podía yo levantar el brazo y vemos que hay una implicación ahí en la lámina psicoemocional. En la mujer pues sí expresa sensualidad y erotismo, en el varón también puede representar algún encogimiento de hombros, o ya sea los hombros hacia afuera o hacia adentro, alguna postura que refleje algún estado emocional. Este también tiene su lugar de sensualidad y erotismo en el varón. Pero la verdad que tener una limitación en los hombros es muy fuerte. Yo me acuerdo cuando se me empezó a congelar el hombro izquierdo, dejar pasar casi un año, porque yo sabía que se iba a recuperar, y me dieron un mal diagnóstico diciéndome que una doctora casi me regañó y me dijo que los expertos no se equivocaban y que si mi reumatólogo dijo que se me rompió el tendón escapular, se me rompió. Pedí la resonancia magnética, me peleé con medio mundo y en la resonancia magnética el tendón escapular estaba bien. Entonces así que dejé pasar los años y seguí practicando y ejercitando mis hombros y ahorita los uso pues bastante bien, si no al 100, a un 80. La artropatía en hombros, ahí vemos que bueno, genera una limitación para vestirse, para bañarse.
Los implantes, como dice ahí, pues pocas veces se hacen, a veces se desconocen. Yo recuerdo que la primera vez que vi un reemplazo articular tenía yo 13 años y fue cuando vi Terminator. Y la verdad es impresionante ver ahorita cómo hay reemplazos, pero también más impresionante que el paciente reumático no sabe que existen. No sabe y se confina a una discapacidad sin saber que tiene la opción de un reemplazo articular. Son costosos. Algunos expertos pues ahí están todavía escarbando en madurar, en colocarlos. Y siempre hay dicotomías entre que si son segmentados, no son segmentados, que si son pegados, que si el hueso los abraza, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que a veces no entendemos. La artropatía crónica en la cadera, como dice, las caderas nos ayudan a la autonomía, permiten conservar la autoestima, sí, porque es el eje central también de la sexualidad y el erotismo. Tiene que ver con la función de movilizar el todo. Y en nuestra cultura humana, pues lo que más movemos es la cadera a través del baile, la danza, los ejercicios. Cualquier movimiento mecánico implica un buen centramiento en la cadera. Entonces imagínense lo que es un reemplazo de cadera. Yo me acuerdo cuando me hicieron el mío, descubrí junto con el reemplazo de rodilla que la rodilla duele más que la cadera. Claro, el libro puede decir que hay inervación nerviosa más en la rodilla que en la cadera, pero sentirlo es muy diferente a leerlo. Y el dolor de fémur es una cosa terrible y durísima, aunque fue una muy buena cirugía y me encuentro muy bien, pero que te dé una cirugía con una cortada del tamaño de Frankenstein en el glúteo, que ya no te puedes poner el traje de baño en la playa igual, que te da temor erotizar con alguna persona, una pareja, y sobre todo todos los cuidados que implica llevar a cabo que portemos una prótesis y esto también deben tomarlo en cuenta. Cada parte del cuerpo es muy sabia, el hombro es muy sabio, la mano, la rodilla, la cadera. El lenguaje psicoemocional que hay en el cuerpo nos impacta mucho a los pacientes. Yo creo que es un error médico cuando nos acusan a los pacientes de que fingimos lo que sentimos o que tal área de nuestro cuerpo la ven como mecánica, como si el cuerpo fuera un objeto. En las rodillas igual, pues las rodillas nos afecta. Yo recuerdo duré con mi artrosis de rodilla un buen tiempo y eso me generaba muchos problemas también de autoestima, de trabajo, psicológicos, porque pues ahí nos permite la motricidad fina, nos permite conducir un auto. En las rodillas también están los medios psicológicos para alcanzar un logro, caminar, correr, subir escaleras, mantener equilibrio. Bien, y vamos ya un poco más a la recta final. Entrando a la parte de los derechos humanos, tanto de obligaciones y derechos de pacientes. ¿Y qué nos afecta a los pacientes? El lenguaje no verbal en la consulta. El 80% del lenguaje humano en el planeta, en los libros, nos indica que es no verbal más que hablado. Pero cuando un médico nos recibe así, o nos recibe con buena cara, pero por dentro se siente como el que está en la imagen, pues claro que hay un lenguaje verbal implícito donde no nos vamos a sentir recibidos o vamos a sentir que el médico nos puede agredir, y más aún la dificultad de que un reumatólogo nos vea 15 o 20 minutos 2 veces al año. ¿Con qué tiempo nos educan? Y no es educarnos, más bien es informarnos de nuestra enfermedad. Entonces la consulta debe ser un espacio lo más lúdico posible para un paciente, pero es muy importante que tomen en cuenta sus actitudes, mirar el reloj, rascarse el cabello. A veces hay médicos que muestran desinterés o que les estamos quitando el tiempo. Hay médicos que se están rascando o nos quieren apurar. En el lenguaje no verbal nosotros percibimos más las carencias que las virtudes, como dice la lámina, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es sentirnos comprendidos y escuchados. Entonces la primera impresión que genera el médico va a determinar si me adhiero al tratamiento o me alejo de él y me pongo en peligro con los tratamientos mágicos que habíamos visto. La exploración. En nosotros los pacientes reumáticos somos muy explorados, pero también es importante que tomen en cuenta que nos pidan permiso para tocar nuestro cuerpo. Yo llevo 18 años invadido corporalmente en la autoestima, en el erotismo, en la sexualidad. ¿Por qué? Por tanta cirugía, tantas inyecciones. A veces viene mi mamá, la vecina,
me voy a inyectar una vitamina y me dicen, ¿te vas a inyectar tú solo? Y le digo, pues después de 24 cirugías sí, me voy a inyectar la pompita yo solo, ¿y eso qué tiene? Me inyecto yo mejor que me inyecte cualquier otro. Porque los pacientes crónicos tenemos esa madurez, la tolerancia al dolor que tenemos es amplia, pero también necesitamos que en la consulta nos pidan permiso, o por lo menos, si el paciente ya está otorgándote a ti, reumatóloga, reumatólogo, el permiso de tocar su cuerpo, avísale, oye, voy a tocar la rodilla, oye, voy a tocar el hombro, por las implicaciones psicoemocionales que vimos que tiene en las láminas anteriores las áreas de nuestro cuerpo. O el doctor o doctora puede ser muy amable, pero me agarró una zona de mi cuerpo donde quizá tengo un trauma paterno, materno, qué sé yo, y yo digo, ay, este doctor es buena onda, pero ay, me molestó que me tocara así, o me tocó muy duro, o no me gustó que me agarrara el codo y luego me agarró por allá y luego me agarró por acá. El cuerpo tiene memoria y puede despertar estados psicoemocionales muy profundos. Es importante tocar el cuerpo con respeto y tomar en cuenta que no somos débiles, los pacientes reumáticos somos frágiles. Y ustedes como seres humanos, los doctores también y las doctoras son frágiles, no somos débiles, el cuerpo humano es frágil. Cuando no nos creen los médicos, pues sí, hacemos a veces bien las cosas, pero luego salimos regañados. O hacemos lo mejor que pudimos, pero el médico no está, o la doctora, en el mismo canal que nosotros. Tienen que tomar en cuenta que la depresión, la ira, el abandono son sentimientos muy frecuentes en nosotros por todas las pérdidas sociales que tenemos. No es fácil vivir con dolor, créanme que no es nada fácil. Hay dolores que nos ayudan a ser funcionales y no me van a creer, pero hay dolores que disfrutamos, porque a veces es tan grande el dolor que cuando tengo un margen de dolor que me permite hacer algo, créanme que lo agradecemos muchísimo. Nos ayuda mucho que nos reconozcan esfuerzos, que nos digan que vamos bien, y a veces palabras sencillas, no tienen que ser psicólogos, psiquiatras o terapeutas, nada más es cordialidad humana, es contacto, es sencillez, que nos expliquen los exámenes de laboratorio lo más sencillo posible, que el pesimismo médico no nos lastime ante la esperanza de mejorar, porque cuando en esos 15, 20 minutos cada 6 meses no queda una esperanza en nosotros, pues con eso también nos ayuda a empeorar. Sabemos que los estados emocionales disparan también enfermedades o las complican, entonces también ayúdennos a que dentro del espacio de la consulta esos 15, 20 minutos sean de cordialidad, de derecho humano, sean de respeto. Aquí tenemos esta lámina, cuando el médico es soberbio. Sí, cuando el médico es egosintónico, dice ahí. Egosintónico quiere decir que el médico es muy bueno, pero que su ego es del mismo tamaño. Por ende, su carencia personal es del mismo tamaño. Su carencia personal puede ser de reconocimiento, paterna, materna, no nos importa. Lo que sí sabemos es que el médico egosintónico, como dicen los gringos, the God Complex, o el complejo de Dios, hace que nos asustan a los pacientes, o nos hacen creer que nuestra enfermedad es más grave de lo que es. La mala escritura en la receta, que puede peligrar en que nos den mal el medicamento, porque generalmente los médicos escriben mal, y no es por ofenderlos, pero esos cuentos existen hace años, hasta en la primaria, que uno dice tienes letra de doctor. Cuando el médico egosintónico, que es muy bueno, pero tiene esta carencia personal ante la soberbia, pues busca fama y reconocimiento a través de sus pacientes. Yo he conocido médicos que les encanta tener seguidores, les encanta hacernos esperar, nos encanta que los veamos como este complejo de Dios y que gracias a ellos nosotros estamos bien. Ese es el autoritarismo médico que debe determinar. Una palabra, como dice allá abajo, hiere más y más profundo que una espada, Robert Burton. Y yo creo como paciente, y estoy convencido que hoy el acercamiento médico-paciente debe ser más humanista y terminar completamente con el autoritarismo médico que no nos ayuda, y ese distanciamiento. Tenemos el médico sano, el ego sano, cuando el médico es profesional y humanista. Nos sirve a nosotros que vayan a congresos y eventos para que se actualicen y nos traigan información, pero no nos sirve que se vayan a eventos a presumirnos y a regañarnos y a decirnos, pero sí nos sirven que se actualicen, nos sirven que sean científicos y humanos, que nos escuchen y que pongan para nosotros sus conocimientos,
no que nos insulten con ellos. Yo recuerdo con un médico que le decía, oye, pero ¿qué tengo aquí? Y él decía, mira, eso es muy complicado y lleva muchos años, ¿para qué te digo? Y yo me quedé igual o peor, porque entonces me quedé sin la información y yo no alcanzo sus conocimientos científicos. Que el médico sano tenga presente los derechos humanos y los ejerza para él, dentro de la consulta o para ella, y también para su paciente. Repito, la relación médico-paciente antes que cualquier cosa es humana y también está en nuestra Constitución en México como en los derechos humanos, también se pueden apelar a estas cosas. Y para muestra un botón, en la CONAMED está llena de demandas por falta de buen trato médico. Tengan una buena relación ética con los laboratorios también, nos ayudan esos medicamentos y poner al servicio sus logros profesionales, su estatus, sean puntuales. El liderazgo de un médico, desde su estatus, desde su profesión, no es para presumir algo, sino es un propósito de servicio para nosotros. Y esa humildad debe tener un médico en su liderazgo. Vamos a ver un video, cortito, les robo 2 minutos y medio, que se llama, es de la película El Doctor, donde sale este protagonista maravilloso, William Hurt. Y por favor vean a detalle el video, porque el video tiene mucho de lo que se vio en esta conferencia, pero tiene mucho de lo que se vive, y para no anticipar demasiado, observen cómo el primer médico residente que sale ahí se queja de que lleva 1 hora esperando. Entonces voy a colocar el video. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, it has. Hi. Sorry I kept you waiting. Good. Good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, here they are. Alan. Roger. Lonnie. Scope. Sarah. JJ. Michael. Anything in a pacer? What's going on? Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. It sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. And be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. Yes, now we're only. So good luck. I'll see you on my rounds. Bien, pues espero esta ilustración y este video haya dejado claro este role playing, como le llamamos, o cambio de roles. Y yo también creo que los pacientes deberíamos de cambiar de roles y a veces ser reumatólogos y entender también lo que ustedes hacen, porque muchos de mis compañeros con enfermedad reumática
no llegan, a veces a mí difícilmente me cuesta entenderlo, me ha llevado años, a veces es difícil también para un paciente también debe aprender a respetar los derechos humanos de su médico. Cuando el médico y el paciente se enganchan, es porque estas heridas emocionales o históricas se encuentran en el consultorio. Puede haber una identificación histórica de que a veces hay enganches personales, culturales, sociales, políticos. Nunca hables con tus pacientes de aborto, religión o política. O sea, da la consulta, porque pueden haber que se despierten estas cuestiones donde se enganchan y se pierde el derecho humano dentro de la consulta. El estrés va a potencializar esos mecanismos de defensa, ese afán de competir también. Por eso es bien importante que nuestros reumatólogos se alimenten bien, estén sanos, tengan buena calidad de vida, porque eso también nos lo transmiten ustedes a nosotros. O a veces un paciente también les va a dejar mucho a ustedes, ¿no? Lo ideal en la relación médico-paciente en el consultorio es que la relación sea humana. En el cuadro amarillo, donde dice los roles personales y profesionales sean claros, eso es lo ideal. Que el paciente sea activo, no pasivo. Los pacientes tenemos que conocer más nuestra enfermedad, pero nos tienen que ayudar a métodos para que la conozcamos. A veces hay información sobre enfermedad reumática en internet que es bastante poco confiable, es muy diversa, pero necesitamos que nos enfoquen también con libros, con textos. Entender que el médico está para el paciente, y cuando la relación humana es buena en el consultorio, créanme, los derechos humanos de ambos están protegidos y están cuidados. Algunos tips que agradecemos nosotros como pacientes, pues es la empatía. La empatía, más allá de ponerse en los zapatos del otro, que sí es, la empatía evita agresión y violencia, porque la empatía hace que nos veamos pacientes y médicos como iguales, que el médico me vea como igual, como su semejante. La empatía en un paciente es cuando nosotros sentimos como pacientes que mi médico toma ese problema para él como un reto, como una realidad, que lo va a resolver, que va a dar lo mejor de sí. Esa es una buena empatía con nosotros. Que haya congruencia de parte del médico para que el paciente, nosotros veamos que nuestro reumatólogo o reumatóloga es congruente, que tenga madurez, seriedad, sí juguetón, sí ecuánime, nada más cuidado con los sarcasmos sobre nuestro cuerpo, por lo que ya vimos en láminas anteriores. A mí a veces me han llegado a decir, no mi médico, pero sí algunos otros, que yo tengo la mano es como chavadita, pero eso para mí es una agresión, completamente una agresión. Entonces hay médicos que les da por dar sarcasmos en la consulta. No hagan sarcasmos, porque no saben si están atentando contra un derecho de género o un derecho humano o una incomodidad psicoemocional que esté viviendo el paciente. Tener aceptación incondicional. Si ustedes nos reciben con apertura, están para nosotros nos sentimos contenidos, fortalecidos. Nosotros sentimos que mi médico me va a levantar esa autoestima. Por lo tanto, si ustedes observan, ustedes mejor que nadie se van a dar cuenta que su espacio de consulta pueden detectar cuando un paciente ha sido abusado en sus derechos humanos. Rescátenlo a la medicina científica. Y ya después que haga todo lo que quiera, pero que tenga su base, pero es la oportunidad de rescatar un paciente que viene de un mal tratamiento médico, rescatar al paciente, reprogramar la mala concepción que tiene. Ahí es muy importante el contacto humano. Ilumínale el camino al paciente. Patch Adams, tan polémico en su labor médica, decía y bueno, esto también es de Carl Rogers, que hay que observar y sentir la realidad de ese paciente. No es que yo transfiera mis sentimientos, no es que yo sepa la vida del paciente, no es que va a ser mi amigo, no me voy a ir a comer con él, no me voy a ir al cine, no me voy a ir a los juegos mecánicos, nada más es si yo estoy sintiendo como doctor lo que mi paciente me está transmitiendo, si realmente estoy sintiendo como él o como ella. Ese es el valor de la empatía también, que da mayor comunicación. Actitudes básicas que nos ayudan a los pacientes: denos objetivos, denos metas, ayúdenos un poco con la autoestima. Sabemos que a veces están estresados, cansados o tienen muchos pacientes, pero denos esperanza y positivismo ante el tratamiento. Pregúntenos qué entendimos del tratamiento y pregúntenos qué nos llevamos de la consulta.
si entendimos la receta, porque a veces nos dan la receta y con la letra de doctor o de doctora, yo a veces no la entiendo y puede peligrar que yo no entiendo cuántas veces me tomo esa pastilla. En automático los médicos tienen códigos, una pastilla en la mañana, pues uno y una rayita para tachar lo demás. Dos pastillas noche y mañana, pues una rayita en la mañana, una en la noche. Pero a veces uno no entiende esos jeroglíficos y uno dice, ¿qué es eso? Ah, una pastilla en la mañana y la otra en la noche. Y esta que dice aquí nada más es una en la mañana. Ah, ok. Por eso tienen que revisar qué se lleva el paciente y si está entendiendo el tratamiento. Puede leer la receta, claro, y comentar que entendió y resolver todas las dudas. Recuerden que el comportamiento asertivo médico es cuando hacen respetar los derechos de sus pacientes y el suyo propio. Bien lo dice ahí, cuando los derechos se vuelven una forma en la que no se violan los derechos del otro. Bien lo decía también Benito Juárez. Antes de despedirme y dar los agradecimientos, con ayuda del doctor Barreira y de un servidor, amantes, fans de Salvador Dalí, quiero despedirme con este cuadro, que lo pueden interpretar desde muchas maneras. La ascensión puede ser la muerte, puede ser que está subiendo a los cielos, pero también puede ser un paciente, si ven sus manos, en plena recaída, buscando o esperando una esperanza divina o médica. Pueden interpretarlo de muchísimas formas. Yo quisiera cerrar diciéndoles, inspirado también en este cuadro, que lo mejor que me ha pasado en mi vida, además de mi profesión, mi esposa y mis hijas, es tener artritis reumatoide. Yo lo que más, créanme, lo que mejor me ha pasado en esta vida es tener esta enfermedad, porque gracias a la artritis reumatoide estoy aquí en este foro, gracias a ella hago las actividades profesionales que hago en pro de pacientes reumáticos, y es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, es haber adquirido esta enfermedad. Y bien, pues el tema de hoy fue el impacto psicoemocional en el paciente ante el diagnóstico de artropatía crónica, y quiero cerrar con los agradecimientos. En primer lugar al Colegio Mexicano de Reumatología y su presidente, a Eduardo, muchas gracias Eduardo, por tu confianza, por creer en mí. A los reumatólogos que abren sus ojos, su corazón, a escucharme, Eduardo, el doctor Píndaro Martínez Osuna, la doctora Lucía Comellas Kirkerup, la doctora Graciela Ibáñez Landín, a todo el personal del Colegio Mexicano de Reumatología, todo el administrativo, también a mi doctor, definitivamente a mi doctor, el doctor Jorge Alcocer Varela. Si me está oyendo, le agradezco mucho estos 18 años en los que seguimos juntos, en los que me he sentido respetado por usted y le agradezco mucho. Al doctor Gerardo Boris Segura, del cual también he recibido apoyo, Manuel Robles San Román, Darío García, a los ortopedistas, el doctor Oscar Rivero Bochert, al doctor Eduardo Torres Valtierra, al doctor Julio Drosa, a los doctores Enrique García Lara, ellos son de otra área, pero agradezco mucho a ellos, al doctor Salvador García Velasco y el doctor Jesús Alarcón, y si me faltó alguno, bueno, les pido una disculpa, pero a todos les agradezco mucho y honro mucho la actividad médica y muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestro compañero psicoterapeuta Merlin Croissant su estupenda plática. Creo que de alguna suerte sí nos permite hacer una serie de reflexiones en este encuentro mutuo que tenemos médicos con pacientes, y creo que ha tocado escenarios nada fáciles de comprender, pero muy buenos para reflexionar. Muchas gracias y feliz Navidad.